Si estas historias te conmueven, mis más profundas viven en Patreon. No pensaba que hubiera nada malo en nuestro matrimonio. No realmente. Todavía preparamos café todas las mañanas. Primero su leche de almendra, la mía con ese edulcorante artificial que finjo que no sabe raro. Ella todavía me besaba la mejilla antes de irse al trabajo. Todavía veíamos series juntos en el sofá, aunque nuestros pies ya no se tocaran como antes. Pero últimamente había un silencio entre nosotros. No ruidoso, no cruel, solo espacio. Como si estuviéramos viviendo uno al lado del otro en lugar de dentro de los días del otro. No sé cuándo empezó. Tal vez cuando le dieron el ascenso. Tal vez cuando dejé de ir al gimnasio. O tal vez cuando volví a esconder esa pequeña caja en el fondo del cajón de los calcetines. Son solo unas pocas cosas, en realidad. Un camisón suave que ella olvidó en el fondo de la pila de ropa sucia hace meses. Un par de medias nuevas que se engancharon una vez. Pero las guardé de todos modos. Bálsamo labial. No lápiz labial. Nada llamativo. Solo bálsamo con un ligero tinte. Cosas que por separado parecían lo suficientemente inocentes, pero que pesaban más cuando se juntaban. No las usaba a menudo. Solo cuando ella llegaba tarde, solo cuando estaba seguro de que la puerta estaba cerrada con llave, solo cuando necesitaba algo suave que el mundo no me daba. Y cada vez las doblaba perfectamente, las guardaba en la caja detrás de los calcetines de invierno, volvía a colocar todo como si nunca se hubiera movido, como si yo nunca me hubiera movido. Pero la verdad es que sí me había movido. Empecé a notar lo silencioso que se sentía el dormitorio cuando me ponía esas cosas, como respiraba de manera diferente, más profunda, como mis hombros se relajaban. Nunca pensé en ello como convertirme en otra persona. Era más bien como quitarme la armadura. Y esa suavidad, esa quietud, era algo que no sabía que necesitaba hasta que se convirtió en un ritual. Aún así, me decía a mí mismo que no era nada, un hábito inofensivo. No había necesidad de arruinar las cosas con vergüenza o explicaciones. No había necesidad de confesar algo que no le hacía daño a nadie. Pero los secretos tienen una forma de presionar contra las costuras de tu vida. Cambian cómo hablas, cómo escuchas, cómo mientes sin querer. Y el mío se estaba volviendo más pesado, aunque fuera pequeño, aunque pareciera silencioso. No sabía que ella lo había notado. Todavía no. Hasta el momento en que entró. Y todo cambió. Recuerdo haber pensado que todavía tenía tiempo. Ella había dicho que llegaría tarde. Una reunión de última hora. Uno de esos mensajes que siempre me compraban una hora extra de tranquilidad. Me moví por el apartamento con esa confianza descuidada que solo tienes cuando crees que estás solo. La puerta del dormitorio estaba entrecerrada. Las cortinas estaban abiertas lo justo para que la luz de la tarde tardía se derramara sobre la alfombra. Todo se sentía normal, seguro. Acababa de terminar de doblar el camisón y volver a guardarlo en el cajón cuando me di cuenta de que todavía lo tenía en la mano. Estaba cálido por mis manos. La tela era más suave de lo que recordaba, más fina, casi frágil entre mis dedos. Me quedé ahí un segundo más de lo que debía, sin hacer nada dramático, solo sintiéndola. La textura, el peso de algo que no estaba hecho para mí. Fue entonces cuando salí al pasillo y me detuve. Ella estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con el bolso todavía en el hombro, las llaves en la mano, la chaqueta medio desabrochada como si ni siquiera hubiera tenido tiempo de quitársela. Sus ojos no estaban en mi cara. Estaban en lo que yo sostenía. La habitación no explotó. No hubo gritos. No hubo respiración entrecortada. No cayeron las llaves. Solo silencio. Mi cuerpo se paralizó tan completamente que sentí que mis huesos se habían convertido en cristal. Mi boca se secó. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Mi cerebro empezó a buscar palabras, excusas, explicaciones que no tenían sentido ni siquiera en mi propia cabeza. Debería decir algo. Debería moverme. Debería esconderlo. Pero mis brazos no me obedecían. Ella levantó lentamente la mirada. Encontró la mía. Había sorpresa allí. Confusión. Algo indescifrable debajo de todo. Esperé la ira. Esperé el asco, la traición, la pregunta que me atravesaría directamente. ¿Qué estás haciendo? Nunca llegó. No dijo ni una palabra. Solo se quedó allí, observándome de una manera que nunca había sentido antes. No como una esposa mirando a su esposo, más bien como alguien viendo a un extraño dentro de un cuerpo familiar. El silencio se estiró, espeso, pesado, ruidoso en mis oídos. Sentí el calor subir por mi cuello y llegar a mi cara. La vergüenza me inundó tan rápido que casi me mareó. Podía escuchar mi propia respiración, superficial, irregular, desesperada por desaparecer. No puedo explicarlo, susurré finalmente, aunque nada de esto se sentía explicable. Ella ladeó ligeramente la cabeza.
No acusando, tampoco suave, solo observando, y ese silencio sin palabras dolió más que cualquier grito. Bajé la mirada hacia la tela en mi mano, de repente consciente de lo ridículo y expuesto que debía verme. Un hombre adulto congelado en un pasillo sosteniendo algo que no debía tocar. Como un niño pillado robando algo frágil. Mis dedos se apretaron alrededor del borde sin querer. Esperé el momento en que todo se rompiera. Pero en cambio, ella se dio la vuelta lentamente y entró en la cocina. Sin dar portazos, sin alejarse furiosa, sin siquiera mirar atrás, solo pasos silenciosos alejándose de mí. Y ese silencio me siguió como una sombra. Me quedé allí mucho después de que desapareciera de mi vista, todavía sosteniendo la prueba de lo que había estado escondiendo, sabiendo que algo había cambiado. Aunque todavía no entendía cuán profundamente. Esa noche no lo mencionó, nos movimos uno alrededor del otro como extraños en una habitación de hotel impecable. Ella cocinó algo sencillo, arroz, lentejas, una ensalada de acompañamiento. Yo fingí revisar correos en mi teléfono. Ni siquiera nuestra perrita Daisy ladró. Era ese tipo de silencio, el tipo en el que hasta la casa contiene la respiración. Dormí de mi lado de la cama, completamente vestido, con los brazos cruzados sobre el pecho como un hombre protegiendo algo que ya le habían quitado. Ella durmió mirando hacia el otro lado. Sin manta compartida, sin que su hombro rozara el mío, ni siquiera en sueños. A la mañana siguiente, la cocina olía a café recién hecho. Su taza estaba en su lugar habitual, con el vapor subiendo hacia la suave luz. Ella ya estaba sentada a la mesa, vestida para el trabajo, tranquila, demasiado tranquila. Dudé en la puerta. Al principio no levantó la vista, solo tomó un sorbo lento, y finalmente habló. «He estado pensando», dijo. Su voz era suave, pero no había calidez en ella. «Sobre ayer». Abrí la boca, pero ella continuó, con los ojos ahora fijos en mí. «No quiero una disculpa», dijo. «Ni siquiera quiero una razón. Quiero honestidad». Me quedé en blanco, todavía de pie torpemente junto a la nevera. Levantó una mano. «Déjame terminar». Sus dedos trazaron el borde de la taza de café mientras hablaba, como si necesitara algo firme a lo que aferrarse. O tal vez sabía que yo lo necesitaba. Siento que no te conozco, y tal vez eso también sea culpa mía. Tal vez ambos hemos dejado que las cosas se alejen. Asentí débilmente. La vergüenza del día anterior todavía colgaba en mi piel como una camisa húmeda. Pero necesito saber si puedo volver a confiar en ti. Y creo que la única forma de que eso sea posible es si me dejas entrar por completo. Di un paso más cerca. ¿Qué significa eso? Su mirada no vaciló. Significa que no más esconderte. Si vas a explorar este lado de ti mismo, sea lo que sea, no lo haces en secreto. Lo haces conmigo, y yo te guío a través de ello lentamente, de forma segura, con honestidad. Mi corazón latió con fuerza. No podía decir si sentía alivio o miedo. Y si digo que no, no dudó. Entonces empezamos a dormir en habitaciones separadas. Me golpeó como una bofetada lenta. Sin gritos, sin ultimátums, solo una línea tranquila y clara en la arena. La miré, a la mujer con la que construí una vida, a la mujer que amaba. Y me di cuenta de que esto no era un castigo. Era algo más peligroso, más definitivo. Era ella protegiéndose de volver a ser herida. Era ella diciendo, no voy a vivir al lado de un fantasma. Tragué con fuerza. ¿Realmente me estás dando esa opción? Ella ladeó ligeramente la cabeza, su expresión indescifrable. No, te estoy dando una oportunidad. Eso es diferente. Me senté lentamente frente a ella. Mis manos temblaron ligeramente al alcanzar mi taza. Y así, sin más, las reglas de nuestro matrimonio cambiaron. Pero ninguno de los dos las pronunció en voz alta. Todavía no. La nota estaba escrita en papel blanco sencillo. Sin decoración, sin emoción, solo 3 líneas en su caligrafía suave y ligeramente inclinada, como una lista de compras dejada allí a propósito. 1. Ponte lo que yo elija. 2. Sin mentiras. 3. Responde con honestidad. Estaba esperándome en la cama, doblada cuidadosamente, centrada en mi almohada. Me quedé en la puerta mirándola, sin moverme. Se sentía más pesada de lo que debería. El papel no debería sentirse como un veredicto. No la había oído entrar antes. Debió escribirla mientras yo estaba en la ducha. O tal vez la dejó antes de volver a salir. Ni siquiera sabía a dónde había ido. Pero la casa estaba en silencio. El tipo de silencio que te reta a hacer un ruido. Caminé lentamente y tomé la página. Su letra parecía tranquila, medida, no enojada, no emocional, pero algo en la simetría de las palabras hizo que mi pecho se apretara.
Me senté en el borde de la cama, todavía sosteniéndola, mis dedos curvando ligeramente las esquinas. Una parte de mí quería romperla por la mitad. La parte que todavía creía que tenía control. La parte que me decía que podía parar esto cuando quisiera, que realmente no estaba haciendo nada malo, que podía guardarlo todo de nuevo si solo dejaba de hacerlo. Pero mi otra mano, la que no estaba arrugando el papel, se extendió hacia el tocador, cajón superior, lado derecho, un paquete doblado. Ella también había dejado algo allí. Un conjunto sencillo. Leggings suaves de color gris brezo. Una túnica larga de color rosa pálido con mangas holgadas. Sin ropa interior. Sin calcetines. Solo eso. Ella lo había elegido para mí. Sin nota. Sin instrucciones. Solo la regla. Ponte lo que yo elija. Me quedé allí sentado lo que pareció una eternidad. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. Cada respiración decía, no hagas esto. Cada latido decía, ya lo has hecho. Eventualmente, me puse de pie. Mis manos se movieron como si no me pertenecieran. Lentas, cuidadosas, torpes. Me quité la ropa como alguien que se desprende de su armadura. Cada capa que desaparecía me hacía sentir más visible, más expuesto. Los leggings se deslizaron con demasiada facilidad. La tela se adhería suavemente contra la piel recién afeitada. Me había recortado el día anterior, todavía intentando olvidar lo cuidadoso que había sido. La túnica rozó suavemente mis muñecas al bajarla. Colgaba suelta, indulgente, femenina en su forma, pero no exagerada. Me miré en el espejo. No mucho tiempo, solo lo suficiente. Parecía un hombre fingiendo ser suave. Pero también había algo más. No orgullo, no confianza, algo más silencioso, como rendición, como si hubiera cruzado una línea que no podía deshacer, y no estaba seguro de querer hacerlo. Me senté de nuevo en la cama, todavía vestido así, la nota doblada cuidadosamente en la mesita de noche. Ahora esperaba que la puerta se abriera, que llegaran sus pasos, que llegara el juicio o la bondad o cualquier cosa. Pero nadie vino. El silencio se quedó y, de alguna manera, eso lo hizo real. Todo empezó con una bolsa de compras en la encimera del baño. Sin palabras, sin nota esta vez, solo un suave crujido de plástico esperándome cuando llegué a casa. Dentro, una nueva cuchilla de afeitar, un bote de gel de afeitar que olía ligeramente a aloe y menta, una loción que nunca había usado antes, sin fragancia, pero aún así femenina de alguna manera, y una toalla doblada y caliente de la secadora. Me quedé allí mirándolo, sin saber si debía sentirme agradecido o asustado. Entonces noté algo más. Una frase escrita en el espejo empañado, trazada con la punta de su dedo. Hazlo despacio. Tómate tu tiempo. Eso fue todo. Ella no estaba en casa cuando empecé. O si estaba, se mantuvo fuera de la vista. Eso se sintió intencional. Esto no era una actuación. No se trataba de que ella me viera. Esto era mío. Abrí el agua tibia, casi caliente, me desnudé lentamente. Me miré en el espejo más tiempo del que nunca lo había hecho. Mi pecho cubierto de vello desigual que nunca había cuestionado. Mis brazos pálidos y moteados. Mis piernas fuertes pero cansadas. Todo parecía funcional. Masculino. Olvidado. Presioné el gel en mi piel, inseguro del ritmo. La cuchilla se movió en líneas cuidadosas, mi mano temblando ligeramente. El vello se desprendía con cada pasada, revelando algo debajo que se sentía desconocido, más suave, más joven, expuesto. No había música, no había fantasía, solo el sonido del agua corriendo y mi respiración entrecortada de vez en cuando la cuchilla pasaba demasiado cerca. Mi pecho tomó más tiempo. Dudé antes de empezar. Se sentía simbólico, demasiado revelador, pero lo hice de todos modos, centímetro a centímetro, hasta que todo desapareció. Cuando salí del vapor con la toalla alrededor de la cintura, limpié completamente el empañado del espejo y volví a mirar. Me veía diferente, no femenino, tampoco masculino, solo desnudo, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi cuerpo, dejando algo más silencioso atrás. Extendí la loción por mis piernas, mis brazos, mis hombros. El tacto se sintió más suave de lo que esperaba. No era erótico. No era emocionante. Era tierno, íntimo, como aprender a cuidar algo que siempre había ignorado. Y entonces noté el cambio. Mis hombros no estaban encorvados de la misma manera. Mi caminar de regreso al dormitorio se sintió más ligero. No elegante, pero sin defensas. Cuando volví a vestirme, incluso con mi ropa habitual, se sintió extraña, como una armadura que ya no necesitaba. Más tarde esa noche, ella pasó por mi lado en el pasillo y no dijo nada. Pero vi su mirada. Sus ojos no se abrieron mucho. No se detuvo.
Solo miró, vio, notó, y de alguna manera eso lo significó todo. Los días siguientes se fundieron en mañanas suaves y elecciones silenciosas. No hablaba mucho, pero no necesitaba hacerlo. Cada día, otro conjunto aparecía perfectamente doblado al pie de la cama. Nada llamativo, sin pelucas, sin tacones altos, solo simplicidad. Telas suaves, leggings elásticos y tonos apagados. Un cardigan largo un día. Una camiseta fluida al siguiente. Prendas que no gritaban, mírame, sino que susurraban, siente esto. Al principio obedecía como un estudiante. Mis manos todavía temblaban cuando me vestía, temiendo lo que significaba. Temeroso de cómo me veía, no podía sostener mi propia mirada en el espejo. No por mucho tiempo. Pero algo empezó a cambiar. Noté cómo la tela se movía conmigo en lugar de contra mí. Como una camiseta de cuello ancho se deslizaba ligeramente por mi hombro, haciéndome más consciente de mi postura. Cómo caminar por una habitación con zapatillas suaves y leggings me hacía sentir menos pesado, menos duro, menos acorazado. No estaba intentando pasar. Esto no se trataba de fingir ser una mujer. Se trataba de quitar una capa bajo la que no me había dado cuenta de que estaba enterrado. El espejo seguía siendo un campo de batalla. Algunos días me paraba frente a él y solo veía a un hombre disfrazado, y dolía. Otros días veía suavidad alrededor de mis ojos que no había notado antes, una especie de paz en mis hombros, una quietud en mi mandíbula. Empecé a sorprenderme adoptando posturas diferentes. Hombros no tensos, manos no cerradas en puños, rodillas ligeramente más juntas, respiración más lenta, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo un idioma diferente, uno escrito en movimiento, no en palabras. Ella también lo notó. Nunca decía mucho, pero a veces la sorprendía observándome desde el otro lado de la habitación, con los ojos entrecerrados, casi estudiándome. Ladeaba un poco la cabeza como si algo estuviera encajando en su lugar que yo aún no podía ver. Una noche entré al salón con lo que ella había dejado preparado, un conjunto de estar por casa color avena suave, pantalones anchos y una camiseta estilo envolvente con un lazo de tela en la cintura. Al principio me sentí ridículo, pero cuando capté mi reflejo al pasar por el espejo del pasillo, me detuve. No parecía él. No parecía ella. Solo parecía, asentado, sin esconderme, sin luchar, solo estando allí. Esa fue la noche en que me senté a su lado en el sofá, con las piernas recogidas debajo de mí sin pensarlo. Ella no se inmutó. No se apartó. Solo me pasó el control remoto y dijo suavemente, «¿Te ves cómodo?» Y me di cuenta de que lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo. La primera vez que me entregó la bolsa de maquillaje, me quedé helado. Era de noche. Ella acababa de terminar de cepillarse el pelo, descalza en el baño, iluminada por la cálida luz del techo. No se veía dramática, solo ella misma. Sencilla, limpia, a gusto. Metió la mano en el cajón, sacó la bolsa floral suave que siempre guardaba bajo su lado del lavabo y me la entregó sin decir una palabra. La sostuve como si pudiera romperse. «Prueba», dijo suavemente, girándose hacia el espejo. «Solo base y bálsamo labial. Empieza despacio». Quería decir que no. Quería decir que no estaba listo, que se sentía demasiado real, demasiado teatral, demasiado íntimo. Pero algo en su voz hizo imposible discutir. Así que abrí la cremallera con manos que apenas funcionaban. La base temblaba mientras la giraba entre mis dedos, inseguro de la presión, del ángulo, incluso de la sensación. Intenté imitar lo que tantas veces la había visto hacer, poniendo puntos en mis mejillas, frente, barbilla. Pero al frotarla, las manchas simplemente se extendieron de forma desigual por mi piel. Demasiado grueso aquí, demasiado fino allí. Parecía irregular, manchado, ridículo. Mi garganta se cerró. La vergüenza ardió caliente bajo mis clavículas. «No puedo», murmuré. Ella se giró lentamente, se acercó. «Si puedes». No se burló. No sonrió. Solo tomó la esponja y la presionó suavemente contra mi piel, difuminando con un ritmo que nunca habría adivinado. Sus dedos nunca empujaron, solo presionaron, dieron golpecitos, levantaron. «¡Ay!», susurró. «No perfecto, pero mejor. Prueba tus labios». El bálsamo tenía tinte, solo lo suficiente de rosa para notarse. Mis dedos resbalaron un poco al destaparlo, y mi mano tembló cuando me incliné hacia el espejo. Mi primera línea falló el borde. Ella extendió la mano de nuevo, esta vez guió mi muñeca, dejó que se deslizara, sin presionar. Estábamos muy cerca, demasiado cerca. Sentí el calor de su brazo. Sentí el pulso en mi propio cuello, y lentamente el color se asentó en su lugar. Cuando ella se apartó, miré al espejo. Y por primera vez, no aparté la mirada.
No me veía bonito. No me parecía a ella. No me veía exactamente femenino. Pero me veía suave. Y esa suavidad ya no se sentía como fracaso. Me quedé mirando más tiempo del que pretendía. Estudié el leve brillo en mis mejillas, la ausencia de líneas duras, la forma en que mis ojos parecían menos defensivos, menos protegidos. Casi abiertos. Algo en mí se quebró un poco, no de forma dolorosa. De la forma en que el hielo viejo se agrieta antes de la primavera. Me veo. No pude terminar la frase. Ella lo hizo. Te ves como si estuvieras respirando. Y me di cuenta de que lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba conteniendo la respiración. Se coló lentamente, en silencio. Al principio todo se sentía como una prueba. Cada conjunto que ella dejaba preparado, cada vez que me veía afeitarme, cada pregunta que hacía. ¿Te gusta esto? ¿Te sientes bien con esto? Se sentía como una evaluación, como si pudiera fallar en cualquier momento. Pero con el tiempo, algo cambió. Las preguntas cesaron, los recordatorios se desvanecieron, y me di cuenta de que ya no preguntaba. Simplemente lo esperaba. Los miércoles por la noche salía de la ducha y encontraba una cuchilla nueva en la encimera. No esperaba una indicación. Simplemente la usaba. Los domingos por la mañana había loción en la cama ya calentada entre sus manos. Ella la aplicaba en mis brazos y pecho sin hablar, como si fuera rutina. Algo compartido, algo entendido. La ropa ya no se dejaba preparada como un desafío. Simplemente aparecía. Un par de leggings doblado, un bralete pastel, una blusa suave con pequeños botones de perla. Dejé de dudar. Mis manos se movían solas, vistiéndome ya no con miedo, sino con atención. Me sorprendí tarareando una tarde mientras me ponía un vestido maxi azul pizarra que ella había elegido. No porque me hiciera ver bien. Todavía no estaba seguro de cómo me veía, sino porque se sentía bien. La tela se movía conmigo. Ondulaba al caminar. Me hacía consciente de mí mismo suavemente, en silencio. Y en algún momento de todo esto, noté algo más. Hablábamos más. No siempre sobre esto, pero sobre todo. Sobre cómo la madre de ella estaba teniendo problemas con la jubilación. Sobre cómo yo solía amar dibujar pero no había tocado un lápiz en años. Sobre las pequeñas formas en que ambos nos sentíamos fingiendo a través de la vida hasta ahora. Una noche, con vino, me miró desde el otro lado del sofá y dijo, «Eres más fácil de estar cerca así». Tragué. ¿Así? ¿Cómo? No parpadeo. Honesto, presente, no tenso todo el tiempo. No supe qué decir, pero sentí la verdad en ello. Ella no me estaba moldeando en alguien más. Me estaba quitando el ruido, el esconderse, la dureza que había construido durante años. El poder ya no se sentía como control. Se sentía como estructura, como seguridad. Seguía el ritmo, no porque la temiera, sino porque alguna parte de mí confiaba en ella aún más que en mí mismo. Y tarde en la noche, acostado en la cama, vestido con lo que ella había elegido, con piernas suaves y piel hidratada contra sábanas suaves, me encontraba haciéndome preguntas que no estaba listo para responder en voz alta. ¿Qué estoy convirtiéndome? ¿Por qué esto se siente más honesto que cualquier otra cosa que haya tenido? ¿Y por qué, cuando imagino alejarme de esto, me siento vacío? Ocurrió un jueves por la noche. Nada dramático lo llevó a eso. Sin pelea, sin silencio, solo nosotros dos sentados en la cocina, el suave zumbido de la nevera entre nosotros. Todavía llevaba puesto lo que ella había preparado esa mañana, una blusa beige suave, holgada en las mangas, y pantalones de cordón que abrazaban lo justo para recordarme mi cuerpo sin avergonzarlo. Ella sorbía té, deslizando el dedo por su teléfono, y simplemente lo dije. Ya no sé quién soy. Sus ojos se levantaron lentamente. Tranquilos, no sobresaltados, solo presentes. Miré mis manos, desnudas y limpias. Me había pintado las uñas unas noches antes, un lila suave. Ella me había guiado paso a paso. Nunca me habían gustado mis manos hasta esa noche. Me siento perdido, susurré, como si hubiera estado sosteniendo todo junto con silencio, con control. Y ahora todo se ha desprendido, y no sé qué queda debajo. Ella asintió una vez, como si hubiera estado esperando. Pensé que me avergonzaba haber sido descubierto, dije, con la voz quebrándose ligeramente. Pero creo que tenía más miedo de que me vieras. No solo con tu ropa, sino realmente me vieras y que te fueras. Ella dejó la taza suavemente. ¿Es por eso que has seguido cada instrucción como si fuera un salvavidas? Asentí. Y también, añadió ella, más suave, ¿es por eso que has empezado a respirar más profundo? ¿A reír más, a sentarte más cerca? Me quedé helado. Tenía razón. Ni siquiera me había dado cuenta. Se inclinó un poco. ¿Crees que hice esto para castigarte? No lo hice.
Lo hice porque vi algo en ti que no estabas listo para admitir. Mis ojos se escocieron. Continuó, ese día en el pasillo. Cuando te vi sosteniendo mi camisón, no vi a alguien intentando mentirme. Vi a alguien intentando no desaparecer. Aparté la mirada. Has estado viviendo como un fantasma en tu propio cuerpo, dijo, con voz firme pero no cruel. Y no quería alejarte. Quería traerte a casa. El silencio se asentó de nuevo. Pero no el tipo que separa. El tipo que envuelve a dos personas cuando algo honesto finalmente aterriza. Finalmente encontré su mirada. ¿No me odias por esto? No, dijo, pero me habría odiado a mí misma si te hubiera dejado seguir escondiéndote. Si hubiera apartado la mirada de la parte de ti que silenciosamente anhela ser vista. Algo dentro de mí se rompió de la mejor manera. No como vidrio rompiéndose, más como una vieja armadura oxidándose y cayendo. No sé en qué me estoy convirtiendo, dije. Ella extendió la mano, tocó mi mano suavemente. No necesitas saberlo, susurró. Ya te estás convirtiendo en alguien veraz. Eso es suficiente. Y en ese momento, le creí. No porque finalmente hubiera descubierto quién era, sino porque ella todavía estaba allí. Y yo ya no me estaba escondiendo. La vida no se convirtió en un montaje perfecto de transformación. No hubo un momento mágico en el que declaré una nueva identidad. No hubo una repentina oleada de confianza frente al espejo. No hubo un discurso dramático de salida del closet, solo días lentos, mañanas más silenciosas, y una relación que por fin parecía haber tomado su primera respiración real en años. Todavía tenía dudas. Algunas noches me quedaba despierto y me preguntaba qué significaba esto. Esta suavidad en la que había crecido. Esta comodidad que había encontrado en cosas que antes me aterrorizaba que me vieran usando. Algunos días todavía me sobresaltaba con mi reflejo, sorprendido por la calma en mis propios ojos. Pero el miedo ya no me poseía. Ya no escondía cosas en cajones. Ya no me cambiaba antes de que ella llegara a casa. Ya no me callaba a mitad de una frase. En cambio, vivía con ello. Todo ello. Con la loción que ella dejaba junto a mi cepillo de dientes. Con la ropa suave que ahora tenía su propio cajón en el tocador. Con la forma gentil en que todavía me miraba, no como si fuera un extraño, sino como alguien a quien finalmente podía ver. Ya no hablábamos de reglas, pero yo todavía las seguía porque ya no eran solo de ella. Eran nuestras. Algunas noches apoyaba su cabeza en mi regazo y yo pasaba dedos cuidadosos por su cabello. Otras noches ella me ayudaba a elegir qué tono de brillo labial iba con el estado de ánimo. Solo lo suficiente para sentirme presente, no demasiado para sentirme actuando. Nunca intentó ponerle nombre a lo que me estaba convirtiendo. Solo mantuvo el espacio para ello. Y ese espacio se sentía como hogar. Reíamos más, discutíamos menos, confiábamos más, explicábamos menos, y empecé a darme cuenta de algo que nunca había admitido en voz alta. Tal vez esto no se trataba de género. Tal vez se trataba de verdad, de soltar quien pensaba que tenía que ser para mantener cerca a las personas que amaba, porque ahora ella estaba más cerca que nunca. Y yo finalmente era alguien con quien podía sentarme en silencio sin estremecerme. Así que no, la historia no terminó con una etiqueta ni con un gran avance. Simplemente continuó en telas suaves, en palabras honestas, en mañanas que no comenzaban con miedo. Y tal vez eso sea suficiente.